pero también nos importa lo que está pasando de cara a esta segunda vuelta presidencial. Segunda vuelta presidencial que está a puerta, estamos a prácticamente 3 semanas, ¿cierto?, de conocer quién va a ser el próximo presidente de Chile. O presidenta de Chile, está todo abierto, ya está todo escrito. ¿Será José Antonio Kast o José Kast, como dice Janet Jara, el próximo presidente de Chile? Vamos a conversar con Felipe Vergara, doctor en comunicación, ¿cierto?, de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estás, Felipe? Buenos días. Hola, muy buenos días, mucho gusto. Felipe, estamos a puerta, estamos a 3 semanas prácticamente de una segunda vuelta. Tenemos encuestas, cierto Pulso Ciudadano, que ya catapulta perfectamente a José Kast o a José Antonio, cierto, con más de un 60% de los votos. ¿Está definida ya la segunda vuelta? ¿No tenemos mucho que darle vuelta o puede haber una sorpresa? Mira, creo que está bastante clara, pero hay un leve escenario abierto en la medida que el candidato que va liderando no cometa errores, como posiblemente sí ha cometido algunos en el último tiempo. En la medida que logre navegar de manera tranquila, no deberá tener mayor problema José Antonio Kast en ser el próximo presidente de Chile. Ahora, cuando uno ve el actuar de José Antonio Kast, a veces uno le quedan ciertas dudas. Por ejemplo, no quiere debatir directamente con personas como Tomás Mochati, por ejemplo. No fue a los programas presidenciales de Televisión Nacional. Fue el único que no fue a esta ronda de entrevistas, ¿cierto?, que hacía Iván Núñez y todos los conductores de TVN. No quiso aceptar la invitación al programa de Don Francisco de Canal 13, Dos Caras de la Moneda. ¿Por qué no quiere ir a entrevistas a José Antonio Kast? Porque no es buen entrevistado. O sea, yo creo que es una... él mismo yo creo que reconoce que ese no es su fuerte. Al contrario, lo perjudica. Los debates, él nunca salió bien de los debates. Enfrentarse a una entrevista en la que le puede hacer distintas preguntas donde tiene bastantes flancos abiertos, porque uno observa las propuestas y quiere un poco de bajada, y esas bajadas no son tan claras, no son tan decidoras. Entonces, cuando uno pide claridad sobre eso, el candidato Kast se complica. Entonces, no es su fuerte el debate. Es mejor como orador, es mejor quizás en el calle a calle, pero no en la confrontación de sus ideas. Entonces, está rehuyendo se a sale esa mucho porque confrontación. yo he tenido la oportunidad, ¿cierto?, de entrevistarlo en su minuto, inolvidable cuando él se sale de su casilla, ¿cierto?, pierde el control muy fácil. ¿A eso le podría estar teniendo miedo justamente José Antonio Kast? En parte a eso, claro, como tú dices, se descontrola un poco, no de manera violenta, ni mucho menos, pero es bastante vehemente en su argumentación. Y Exacto. creo que hay temas en los que la respuesta que él tiene no es popular, ¿no? En temas de pensiones, en temas de 40 horas, en temas de mujer y género, y en otros temas, la respuesta que él debiera dar es una respuesta que le puede ser contraproducente. Y distinto es darla cuando ya eres presidente o electo presidente que cuando eres candidato. Entonces me tinca que la está guardando para cuando sea electo, y hoy día trata de rehuir lo más posible toda pregunta incómoda. Y eso en los debates le sucede. Exactamente, y puede ser un gran punto débil, justamente que a lo mejor el comando justamente está ahí cuidando que él no se enfrente a ese tipo de interrogantes. Ahora, cuando uno hace un análisis de lo que pasó en esta primera vuelta presidencial y dice Jara sacó 26 puntos y empieza a sumar todos los otros puntajes, y dije, no, pucha, Jara no tiene posibilidad. Pero haciendo una teoría hacia atrás, hacia otras elecciones, ha pasado algo muy distinto. Por ejemplo, en la primera vuelta presidencial, cuando en el primer Piñera, Sebastián Piñera, ¿cierto?, saca un 36% de los votos en esa primera vuelta. Va Alejandro Guillé, va Beatriz Sánchez, va Carolina Goich, va Marco Enrique Minami, Eduardo Artés, inclusive Alejandro Navarro. Y uno suma todos los votos de los candidatos a la izquierda, suma prácticamente un 55, casi 56% de los votos contra un 36% de Piñera. Bajo esa lógica, que hoy día se da por ganadora Kast, uno podría haber dicho ganaba Guillé, pero eso no pasó. ¿Por qué hoy día sí se quitan tantas las posibilidades que Janet Jara
pueda dar vuelta este marcador que va en contra en este primer tiempo, a lo mejor en esta primera vuelta, y pueda lograr el 50-1 en esta segunda vuelta? Parte por las características de los candidatos del entonces, que eran dos candidatos con cierta moderación hacia el centro, la centro-derecha y Guillé la centro-izquierda. Hoy día tenemos un escenario muy polarizado, donde la gente de centro, la verdad es que se enfrenta en esta segunda vuelta a una disyuntiva entre la extrema derecha y una eventual extrema izquierda. Entonces, el voto creo que va a ser más decidor, y es por ende que le da mayor holgura a Kast de crecer en los sectores de centro y centro derecha que se manifestaron en la primera vuelta, y no así en el caso de Jara. Ahora, sí hay un punto que ya lo estaba pensando y que quizás es tremendamente ilógico, pero hay una tendencia al voto nulo y blanco. Exacto. Si los votos nulos y blancos creciesen en sectores de centro, que no están dispuestos a votar por Kast y tampoco están dispuestos a votar por Jara, la contienda posiblemente sería un poco más estrecha. Y de lo que se observa hoy día, pongo un ejemplo. Conozco 3 personas que votaron por Matei en primera vuelta, que van a votar nulo en segunda vuelta. Entonces, bueno, están no los es votos, un traspasaje natural. y están los votos Parisi, porque ¿qué pasa? Si existe una gran cantidad de votos nulos o blancos, el universo electoral para dividirse ese 100% de voto válidamente emitido se reduce entre Kast. Ahora, la gran pregunta es el centro, ¿cierto? Porque es el centro el que votaría nulo. Ahora, ¿quién se ha ido acercando más al centro en esta semana, ¿cierto? ¿Uno siente que es Jara quien le habla más al centro que Kast? ¿Que José Antonio no ha logrado hablarle al centro? ¿Sigue hablando al mismo electorado de extrema derecha? Sí, y más allá de sus reuniones con Chile Vamos, con Demócrata, son sectores que uno sabe que no son hoy día neutrales, no son de centro real. Exacto. Y en vez Jara sí ha tenido ciertos mayores guiños, distanciándose de su partido, que es el Partido Comunista, y acercándose un poco más al mundo de centro. Si empieza a mostrar rostros también de centro, posiblemente puede generarle una mayor simpatía, y sus temas, más allá de la seguridad, que siempre es un tema en el cual José Antonio Kast es fuerte, pero sus temas sociales son muy relevantes para el centro, y ahí hay algo que no está recogiendo Kast porque no tiene la respuesta adecuada. No es una respuesta que sea satisfactoria para el centro, para la clase media, si la extrapoláramos. Bueno, lo más probable es que, como decíamos todos, que sea José Antonio Kast el próximo presidente de Chile. Ahora, lo más probable, el tema está que justamente si Janet Jara lograra vencer, prácticamente sería aquí un triunfo más, porque siempre se dice, en el caso de Boric o Kast, ¿quién perdió? Si Boric fue el que ganó o Kast la perdió. En caso que aquí ganara Janet Jara, sería que Kast la perdió y la ganó Jara realmente. No sería distinto, porque hoy día todos los norte dicen que Kast sería el presidente. Claro, es como lo que pasó con Matei. O sea, todo lo daban por ganadora y de repente empezó a caer. Los tiempos son más acotados. Ahora la lectura de la elección va a tener que ser quién ganó, por cuánto ganó, cuál es la diferencia, eso es importante, y cuál fue el porcentaje de gente que se abstuvo en un voto obligatorio, o que votó nulo, o que votó blanco. No es fácil que haya un 25, un 30% de gente que decidió no votar o votó nulo o blanco. Eso es una lectura que para cualquier gobernante es compleja de definir. ¿No? Y sobre todo tratar de definir si este silencio mediático o este guardarse a los no debates, no entrevistas directas de José Antonio Kast, finalmente es una estrategia que dé o no de resultado. Yo creo que esa es la gran duda, porque por ejemplo, el programa de Don Francisco, cuesta creer que le haya dicho que no a un histórico programa de Canal 13, que de hecho la vez pasada, cuando fue candidato con Boric, José Antonio Kast fue. En cambio, ahora de no ir, resulta como que uno se pregunta qué esconde, ¿cierto?, el candidato. Y claro, yo creo que la respuesta va en que él no se sabe manejar y se sale bastante rápido de sus casillas. Oiga, Felipe, muchas gracias. Vamos a estar atentos con ese análisis.
Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Felipe Vergara, doctor en comunicación y director de posgrado de la Universidad Andrés Bello, con nosotros en este análisis de la segunda vuelta, cierto, que se prepara. ¿Será tan estrecho? ¿Ganará Kast realmente? Bueno, la decisión la van a tener ustedes el próximo 14 de diciembre y ahí vamos a estar con puranoticia.cl.